Hola, muy buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Me escucha bien? Sí, Vaya, entonces vamos a dar inicio a la clase. Si en algún momento no se me escucha, ¿verdad? Me hace el favor alguien de avisarme para detenerme y luego volver a explicar. Mm. Entonces me notifican ahorita, por favor, si pueden observar la pantalla completa y si todo está bien. Sí, Vaya, sí, ahí me van haciendo el favor de hablar porque cuando se presenta en Mic no se puede, no tengo la otra pantalla ahorita para estar visualizando, solo estoy viendo la pantalla de la computadora, así que ahí me hacen el favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la segunda clase, ¿verdad? De esta materia. Y pues hoy nos corresponde hablar de estructuras, propiedades químicas y función de aminoácidos. Mi nombre es Oscar Antonio Gómez Cortés y pues yo también estaré con ustedes en este ciclo, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar a hablar de este tema. Acá están los objetivos de la presente clase, ¿verdad? Ustedes se toman el tiempo para revisarlo, estudiarlo y verificar que pues, todo el contenido esté ahí, ¿verdad? Entonces, comencemos primero por entender la importancia de los aminoácidos. Entonces, vamos a comenzar abordándolo desde el tema que son proteínas. Entonces, eh, en palabras que engloban todo, ¿verdad? Porque esto lo van a ver en las próximas clases más detalladamente, podemos decir que las proteínas, pues, son unas moléculas grandes, es decir, macromoléculas, que son esencialmente fundamentales y también bien licenciado. abundantes, ¿sí? Disculpa que le interrumpe, pero Sí. yo sigo en la diapositiva número 1, en la de estructuras y propiedades químicas y función de los aminoácidos. Los demás, también, Lick, seguimos en la portada. en serio, permítame. Igual, y que hasta ahorita Ahora cambió. sí. Ahorita acaba de cambiar. Ah, ok, quizás el internet, entonces, no sé. Vaya, entonces, como les decía, hoy sí están viendo la lámina de la proteína, ¿sí? Sí, hoy sí. Sí, vale. Entonces, como les mencionaba, las proteínas son moléculas grandes que tienen una función específica, ¿sí? Y que son macromoléculas. Eh, Son muy abundantes y tienen funciones vitales y específicas, como ya lo vamos a ver. ¿Y de qué están formadas? Pues básicamente están formadas del tema que vamos a ver ahora, que son aminoácidos. Entonces, la unión de aminoácidos, ¿verdad? Va a hacer que nosotros formemos lo que son las proteínas. Entonces, veamos en esta lámina, hoy si la ven, funciones principales de las proteínas. Todavía seguimos en la de qué son las proteínas. Creo que se mueve un poquito lento nada más. Vaya, entonces, con respecto a la función de las proteínas, podemos tener funciones, como les decía, específicas. Por ejemplo, tenemos hormonas proteicas, tenemos enzimas, anticuerpos y transportadores. Dentro de las hormonas, pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Como es la insulina, que es la que controla los niveles de glucosa en sangre. Tenemos también proteínas que hacen la función de enzimas, que son catalizadores biológicos, ¿verdad? Que aceleran reacciones químicas. Tenemos también transportadores como la hemoglobina. Asimismo, tenemos, entre otras funciones, algunas que son estructurales. ¿Sí? Por ejemplo, el cristalino del ojo, que contiene la proteína, que contienen ciertas proteínas, ¿verdad? Tenemos antibióticos de origen proteico o peptídico también, y algunas especializadas, ¿verdad? Como las que se encuentran en plumas de aves, en las telas de araña, en cuernos de mamíferos y pues también en la leche humana, ¿verdad? Bueno, de mamíferos en sí, como es el caso de la caseína. Entonces, todos estos son algunas funciones que pueden desempeñar las proteínas. Entonces, como se darán cuenta, ¿verdad? Las proteínas son bien importantes y pues básicamente están conformadas de aminoácidos.
Ahora, sí, ¿qué es un aminoácido? Bueno, pues su palabra ya nos tendría que dar un indicio de qué es un aminoácido. Un aminoácido va a estar conformado, ¿sí?, por un grupo amino. No sé si lo logran visualizar hoy en la presentación. Sigue la Sí, parte en que son de las proteínas. Siguen la parte de las proteínas. No sé por qué se está tardando tanto. Lick, si usted está presentando la presentación en pantalla completa, nosotros seguimos viendo PowerPoint, no tenemos la presentación. De verdad. Creo que si usted la pone así como en pantalla grande cuando cubre todo, es cuando deja de moverse para nosotros. Entonces la ponemos en pantalla pequeña. No sé si logran visualizar. Ahí, por ejemplo, la logran visualizar. Sí, ¿qué son los Sí, aminoácidos? ahorita sí, hasta con el zoom que le está dando, Lick. no sé, Vale. Lick, si puede poner la lámina número 5 porque esa no la visualizamos. Esto. Ni la 4. Vaya, entonces la vamos a trabajar así. Hoy entiendo por qué algunas personas la trabajan así, o sea, que por qué no presentan completamente. Ajá. Vaya, entonces quizás nos vamos a ir así. Ahí solo ustedes le van dando zoom por si no logran visualizar y aquí vamos a trabajarlo así. Vaya, entonces, como les mencionaba, ahí está. Vamos a comenzar desde aquí de nuevo, solo para que la visualicen, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de las proteínas y así en rasgos esenciales, ¿verdad? En algunos libros incluso mencionan que, bueno, creo que es en el de Lemminger, que menciona que son como los árbitros, ¿verdad? Aquellos que les gusta el fútbol, es decir, regulan, ¿verdad? Llevan a cabo los procesos, muchos procesos. Entonces, dentro de las funciones mencionábamos, ¿verdad?, las que ustedes pueden observar aquí, una proteica, enzimas, anticuerpos, transportadores. Y también les hablaba de estructurales, funciones estructurales, algunas funciones que tienen como antibióticos, otras como proteínas especializadas que se encuentran dentro de algunas partes de los animales, ¿verdad? Entonces, esas eran las que estaba mencionando anteriormente. Y aquí sí es donde nos habíamos quedado ya. Entonces, lo que les mencionaba, aquí, cuando ya hablamos de aminoácidos, nosotros tenemos que tener un indicio de qué nos está diciendo. Entonces, estamos hablando de un grupo amino, ¿verdad?, que es el que tenemos a la izquierda, y el grupo carboxílico, de un ácido carboxílico. Asimismo, ¿verdad?, tenemos que observar que en esta estructura, pues básicamente, nosotros tenemos un carbono, ¿sí? Ese carbono es el que está soportando, como ustedes pueden ver, al grupo amino y al grupo carboxilo. Entonces, esto, una estructura orgánica que tenga el grupo amino y el grupo carboxilo es un aminoácido, ¿sí? Entonces, en especial, nosotros, lo que vamos a estudiar ahorita, también vamos a estudiar otros casos, pero son así como para que los conozcan nada más. Vamos a estudiar los alfa aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que me estará diciendo esa parte, alfa aminoácido? ¿Qué creen que sea? Porque es un alfa aminoácido lo que vamos a estudiar. O sea, Por la posición del grupo amino en relación con el carbono. así es. Recuerden que el carbono que está adyacente a un grupo carbonilo, un ácido carboxílico, se le da la posición alfa. Entonces, este carbono que está en medio, ¿verdad?, que está soportando al grupo amino, que está soportando al hidrógeno, que está soportando a este grupo R que vemos aquí abajo, y al ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, este carbono es un carbono alfa. Entonces, cuando nos refiramos a alfa aminoácidos, estamos hablando de que en el grupo, en el carbono alfa tenemos un grupo amino. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura básica, el esqueleto básico, la forma esencial de un aminoácido, en este caso específico un alfa aminoácido. Entonces, a los compuestos que tienen un carbono con 4 grupos diferentes, como ustedes lo pueden ver en la imagen arriba, el grupo carboxilo, a la izquierda el grupo amino, a la derecha el hidrógeno y hacia abajo el metil,
que puede ser ese metil. Si se fijan, básicamente, si nos vamos a la anterior, es el grupo R, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la primera estructura de la L-alanina es el metil. Ese carbono que está en el centro, donde están las intersecciones, ¿verdad? Ya hablando de estructuras lineoangulares, el carbono que está en el centro, cuando tiene 4 grupos diferentes, es un carbono con un centro quiral. Es decir, puede tener compuestos que son estereoisómeros, que son imágenes especulares no superponibles en el espacio, ¿verdad? Entonces, es decir, son 2 tipos de moléculas diferentes que puede poseer dependiendo de los giros o donde estén ubicados los grupos. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener L aminoácidos y D aminoácidos. La palabra L y D no nos va a hacer referencia específicamente a lo que es la configuración óptica, es decir, si son dextrógenos, levógenos, es decir, hacia dónde gira la luz polarizada. No, a nosotros lo que nos va a decir básicamente es a dónde va a estar ubicado el grupo amino, ¿verdad? Respecto al lado, podemos decir, en una proyección de Fischer. Si nosotros tenemos, en este caso, ¿verdad? Esta primera estructura que está en la imagen al lado izquierdo, que es la L-alanina, es L porque está a aquel lado, a la izquierda. Si estuviera a la derecha, sería un D aminoácido. Si este grupo amino estuviera a la derecha y el hidrógeno a la izquierda, sería D-alanina. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, depende de la posición del grupo amino. Depende de la posición del grupo amino, vamos a tener un D o un L. Si está a la D, si es D, está a la derecha. Si está a la izquierda, es L, ¿verdad? Y fíjense lo importante. Primero, aquí dentro de estos 2 puntos, este segundo que tenemos, nos está indicando que la glicina es una excepción que no tiene, ¿qué? Centros quirales. Es decir, ¿por qué? Porque básicamente su grupo R, que habíamos visto anteriormente acá, va a ser un hidrógeno. Entonces, al ya no tener los 4 grupos distintos que están rodeando el carbono, no puede ser un centro asimétrico, ¿sí? De ahí los demás sí van a tener estereoisomería. Entonces, con esto ya les estoy dando una idea de que los aminoácidos van a cambiar o van a ser distintos unos de otros, dependiendo de qué va a variar en los aminoácidos en sí. La posición del grupo amino. Una cosa es esa, pero entre un aminoácido y otro aminoácido, sin importar su estereoisomería, ¿qué más va a cambiar? Cadena lateral. La cadena lateral. Es decir, lo que vamos a estar viendo en los diferentes aminoácidos de aquí en adelante es que su cadena lateral va a cambiar. SR. SR va a ser diferente para cada aminoácido. Entonces, en este caso, la alanina, ya vimos que tiene, ¿qué? Un metil. Y la glicina, según este texto, en vez de ese metil que tiene la alanina, ¿qué va a tener ahí? Otro hidrógeno, ¿verdad? Entonces, importante el tercer punto. En bioquímica, los L-aminoácidos son los que se utilizan para sintetizar las proteínas, que es de lo primero que les estaba hablando ahí arriba. Es decir, que en las proteínas se va a encontrar mayoritariamente los L-aminoácidos, porque pueden haber en algunos casos ciertas excepciones, pero mínimas, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber L-aminoácidos. Ahora, nosotros nos vamos a tener que aprender 20 aminoácidos, que son aminoácidos estándares, y además de su clasificación. De la clasificación les voy a hablar en la siguiente lámina. Ahorita les voy a hablar de estos 20 aminoácidos estándares. Estos 20 aminoácidos se llaman estándares porque son los que normalmente se encuentran en las proteínas. Son los que normalmente se encuentran en las proteínas. Tenemos la glicina, la alanina, la prolina, la leucina, la isoleucina, la metionina y así sucesivamente los demás.
En esta lámina nosotros podemos observar que además del nombre, tenemos unas abreviaciones, ¿sí? Para la glicina, GLY. Y después a la par tenemos G. ¿Qué me están indicando esas abreviaciones? Pues básicamente es el nombre abreviado o otra forma de expresarnos o de referirnos a la glicina. Podemos referirnos como GLY, GLI o como G. Y nosotros tenemos que saber que cuando nos pongan G y estemos hablando de aminoácidos, estamos hablando de la glicina. Cuando nos pongan A, vamos a estar hablando de la alanina. Cuando nos pongan P, vamos a estar hablando de la prolina. ¿Verdad? Y eso es lo que nos dice la siguiente lámina. Primero, lo que mencionábamos allá, que lo único que va a cambiar en los aminoácidos va a ser la cadena lateral R. Segundo, que nos pueden presentar un código de 3 letras, que por lo general, ¿verdad? Va a ser la toma de las primeras 3 letras de las iniciales del nombre del aminoácido, o el código de una letra, que fue básicamente una propuesta para ahorrar datos en aquel momento. Ahora, recuerden que antes las computadoras no tenían mucho espacio, entonces cuando se comenzaban a estudiar las proteínas, como eran bien grandes, para no guardar todos los nombres, ¿verdad? Esa secuencia de aminoácidos, lo que hicieron fue pues reducirlo a una letra para que sea más fácil para un estudio. Entonces, eso que lo tengan ahí como información, pues, porque no se vayan a sorprender cuando les pongan 3 letras o una letra. Ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a los aminoácidos. Ojo que no necesariamente van a ser exactamente las 3 primeras letras del nombre o la primera letra del nombre. Hay unos casos en los cuales, pues, como los nombres se repiten, ¿verdad? Con las iniciales. Entonces, ahí han habido leves variaciones donde han tenido que ir colocando diferentes abreviaciones y diferentes iniciales dependiendo, ¿verdad? De la persona que lo hizo. Ahora bien, ahora vamos a la clasificación. Dijimos anteriormente que los aminoácidos se van a identificar por su grupo R o su cadena lateral R. Si se fijan, nosotros vamos a tener grupos R aldifáticos apolares, es decir, que no les gusta el agua, los que son los que están en esta tabla que voy a estar moviendo ahorita. Entonces, esos son apolares. Es decir, le huyen al agua, no les gusta el agua. Tenemos otros que son grupos R, que van a ser grupos aromáticos. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos que son apolares? Una de las importancias es que nosotros tenemos que visualizar que básicamente la cadena R se trata de compuestos en los cuales vamos a tener mayoritariamente carbono, hidrógeno, hidrocarburos, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces los hidrocarburos, por definición, pues no les gusta el agua. Entonces esto me da la pauta a entender por qué a estos no les gusta el agua. Sí, carbono, hidrógeno, en alanina, CH3, solo tiene carbono, hidrógeno. Por lo tanto, no le gusta el agua. La valina, más de lo mismo, vean acá, solo carbono, hidrógeno. Entonces, esto les puede dar un indicio para que ustedes los puedan identificar. Esto es apolar, ¿verdad? Otra parte importante es que con respecto a cuando estas están dentro de las proteínas, como son apolares, es decir, no les gusta el agua. Y recuerden que las proteínas, pues como están en el cuerpo humano, pues mayormente ya vieron ustedes que como agua, ¿verdad? Entonces, lo que ellas hacen cuando están en las proteínas es irse al interior, ¿sí? Esconderse del agua. Entonces, esto le da estabilidad también a la proteína. Ahora, con los grupos aromáticos, pues ahí tiene que haber un anillo aromático. Ahora, con los polares sin carga, pues tenemos que observar que van a haber, en este caso, compuestos que tengan facilidad para formar puentes de hidrógeno. Entonces, estos polares indican que pues les gusta el agua, ¿verdad? Entonces, tenemos la serina, por ejemplo, si ustedes ven, tiene un OH, entonces es decir, él puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sí? En los grupos R cargados positivamente, o sea que son básicos,
generalmente vamos a ver grupos aminos, NH3, que son básicos, ¿sí? Entonces, por eso es que son catalogados de esa forma. Y en los grupos recargados negativamente, o sea, que son ácidos, pues vamos a tener básicamente la estructura de un aminoácido en su cadena lateral o la presencia de un ácido carboxílico, pero no de un aminoácido, de un ácido carboxílico en su cadena lateral. Y esa sería las 5, ¿verdad? 5 clasificaciones de los aminoácidos estándares, ¿verdad? Que se van a hacer y con las cuales vamos a trabajar. Mencionar que en algunos libros pues se hacen 4 clasificaciones, pero nosotros la vamos a trabajar con estas 5. Ahora bien, otra clasificación, ¿verdad? Es clasificar estos aminoácidos estándares siempre como esenciales y no esenciales. Y vamos a llamar esenciales aquellos que son necesarios, pero que el organismo no puede sintetizar o no puede producirlos por sí mismo. Por lo tanto, tienen que ser, ¿verdad?, incorporados por alimentos. Entonces, dentro de los aminoácidos esenciales vamos a tener la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Son 9 aminoácidos esenciales. Y los no esenciales, entonces son los que se pueden sintetizar en el cuerpo humano, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la curva de titulación de los aminoácidos estándares. En este caso específico vamos a hablar pues de este aminoácido, que no es uno en específico, porque si se fijan, nosotros tenemos una cadena lateral R, pero vamos a hacer de cuanticaso que en esa cadena lateral R no va a haber un grupo pues, que afecte, ¿verdad?, la acidez o basicidad. Entonces, en este caso, solo vamos a tener en cuenta el grupo amino y el grupo carboxílico. Entonces, tenemos que manejar una serie de conceptos que son necesarios aprendérselos para poder interpretar una curva de calibración, una curva de titulación, perdón, de aminoácidos. Entonces, el primer concepto que tienen que ustedes manejar es que los aminoácidos son anfóteros. Es decir, pueden actuar tanto como ácidos como bases. ¿Y quién les va a dar esa característica? Que actúen como ácidos, pues el grupo carboxílico. Y que actúen como base, el grupo amino. Además de eso, ¿verdad? Tenemos que manejar otro concepto como lo es el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico va a ser aquel donde un aminoácido va a tener carga neta igual a 0. Entonces, vamos a interpretar qué es lo que está ocurriendo en esta imagen que tenemos acá. Cuando nosotros observen, lo que hacemos es básicamente una titulación, ¿verdad?, de este aminoácido. Entonces, veamos que aquí en el eje de la Y tenemos el pH, ¿verdad?, cómo va variando el pH. En el eje de las X, pues es la base agregada, ¿verdad?, en equivalentes. Y observemos qué es lo que ocurre. Bueno, primero, pues cuando se comienza a agregar, ¿verdad?, la base, que puede ser hidróxido de sodio, por ejemplo, observamos que lo que normalmente va a ocurrir es que el pH aumente, ¿sí? Eso pasa cuando aumenta el pH, ¿verdad? La base se vuelve más básico, el pH aumenta. Entonces, si nos vamos a la estructura, la primera que está acá del aminoácido, observamos que ¿quién tendría que interactuar con esa base? El ácido. ¿Y quién es el ácido en el aminoácido? El grupo carboxílico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a añadir la base, lo que va a estar ocurriendo es una desprotonación, ¿verdad?, para neutralizar esas bases añadidas del grupo carboxílico. Y comienza a subir y de repente ya como que le cuesta pasar ahí, ¿verdad? Vean que casi que no tiene una inclinación tan pronunciada aquí donde dice pK1 igual a 2.34. Entonces, ese punto que está ahí en azulito, el primero, que me está abarcando todo ese rango, lo que me está indicando es que ahí se está llevando a cabo, ¿verdad?, la desprotonación del ácido carboxílico.
¿sí? En en este intervalo de equivalentes de 0 a 0.5 y de 0.5 allá antes de 1, ¿verdad? Entonces ahí la estructura, ¿verdad?, que voy a tener va a ser la primera que aparece aquí arriba. Es decir, se está desprotonando el ácido carboxílico. ¿Y qué pasa con el grupo amino protonado que está ahí? Nada, absolutamente no pasa nada. Y vean que cuando llegamos acá, cuando pasamos del primer pK1, hay un cambio brusco del pH, ¿verdad? Aumenta rápidamente. ¿Qué vamos a tener ahí nosotros? Ahí vamos a tener el PI, que es el punto isoeléctrico. ¿Alguien necesita hablar? Sí, ¿Qué pasa? quería preguntarle sobre la protonación y desprotonación en relación al pH. Si, si yo protono un aminoácido, ¿se hace más ácido? El aminoácido no lo puedes protonar porque ya está protonado. Bueno, gracias. Ajá, aquí abajo, aquí en el primer pK1 ya está protonado. Tú lo tienes así como COOH. Entonces, cuando estamos agregando la base, lo que ocurre es que se está desprotonando. ¿Sí? Se está desprotonando. Ahí ya está protonado. A lo Ambos están contrario, protonados. al desprotonarlo, le quito Ajá. protones H+. Eso significa que se hace más Ajá. básico. Así es, se va basificando. Exacto. Entonces, nosotros llegamos aquí, ¿verdad?, al punto isoeléctrico, donde yo les mencionaba, ¿verdad?, que vamos a tener una carga neta igual a 0. ¿Por qué? Porque vean, voy a ampliar este para que se visualice mejor. Quizás lo que voy a hacer es copiarlo aquí abajo para que lo visualicen mejor. Bueno, vean lo que está ocurriendo en la primera parte, cuando se está agregando la base, es que el grupo carboxilo, ¿verdad?, es el que se está desprotonando, ¿sí? Y llegamos al punto isoeléctrico, que sería esto, que está acá en medio, la estructura de en medio. Vean que tenemos una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Básicamente, una carga neta igual a 0. Eso sería aquí en el punto isoeléctrico. Si alguien más habló por ahí. Al desprotonarse está... Perdón, cuando dice desprotonarse se está refiriendo a que está perdiendo iones de hidrógeno. Así es. A eso exactamente. Se está desprotonando, pierde iones de hidrógeno. Entonces, llegamos luego del punto isoeléctrico, ¿verdad? Pasamos de ese punto isoeléctrico donde la carga de la estructura neta va a ser igual a 0, a la segunda desprotonación, en este caso, pues del grupo amino. Vean que de NH3, del grupo amino protonado, pasa a NH2. Y el grupo carboxilato, que se ha obtenido del ácido carboxílico, ¿verdad?, se mantiene como COO menos. ¿Sí? En la estructura, vean, en la de en medio, tenemos NH3 más y COO menos. Entonces, ese más con ese menos se anulan y la carga neta es igual a 0. Pasamos a la estructura al extremo de la derecha y observamos que el cambio que ha ocurrido allí es que del NH3 más pasó a NH2. Entonces, ahí, ¿qué ha ocurrido? La desprotonación del grupo amino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está diciendo básicamente, esa es la interpretación que ustedes le tienen que dar a una curva de titulación. Es decir, básicamente es que nosotros estamos primero desprotonando o quitándole el hidrógeno al grupo carboxilo. Llega un punto donde tenemos la especie cargada positivamente, cargada negativamente, y después de eso, si seguimos añadiendo bases, se pierde el grupo del amino, del hidrógeno, del amino protonado, ¿verdad? Y ya tenemos la última estructura. Si alguien más puso algo ahí. No, lo que iba a preguntar ya lo explicó. Gracias. Bueno, entonces eso sería básicamente. Y por ahí se me queda otro concepto que es el Sweeter-Ion, ¿verdad? Básicamente el Sweeter-Ion es ese compuesto que nosotros tenemos en medio, o sea, es decir, cuando tenemos ese compuesto con carga neta igual a 0. ¿Alguien más iba a decir algo? No. Licenciado, una pregunta. Uh-huh. Si se van agregando bases que serían iones OH, Así es. lo que iba desprotonándose la molécula, al final lo que vamos produciendo simplemente es agua. Así es, sí, lo que estás generando es agua.
Así es. El OH es el que capta los protones, ¿verdad? Los hidrógenos para generar agua. ¿Sí? Disculpe, solo quería preguntar, entonces, tenemos las tres maneras de los aminoácidos, protonada, desprotonada y la forma, perdón, Switterion, creo yo. Ajá. Ahora, en donde podemos encontrar la forma Switterion sería en el punto isoeléctrico, o sea, la manera Así correcta es. de decir. Ah, ok. Así es. Sí, así es, exacto. En el punto isoeléctrico es que nosotros tenemos el Switterion. Exactamente. Vale. Entonces, ya hablamos de los aminoácidos estándares, de cómo se clasifican según su cadena lateral, en pH fisiológico. Eso no se los había mencionado, ¿verdad? Luego hablamos de la curva de titulación, de aminoácidos, y ahorita vamos a hablar de aminoácidos no estándares, es decir, dije anteriormente que los estándares eran los que se encontraban generalmente en las proteínas. Ahora, hay ciertos aminoácidos que no son estándares, o sea, no son tan usualmente encontrables en proteínas, pero sin embargo, sí se encuentran y que tienen cierta importancia. Entonces, dentro de esos están ciertos aminoácidos que se modifican dentro de la proteína cuando ya están incorporados, ¿verdad? En el polipéptido. Este es otro concepto. Polipéptido es cuando se estamos uniendo muchos aminoácidos. Ya vamos a entrar más en detalle en eso. Pero cuando nosotros tenemos esos aminoácidos incorporados, ¿verdad? En una cadena de aminoácidos y son modificados, ¿verdad? Nosotros podemos tener, por ejemplo, algama carboxiglutamato, que es la primera estructura acá, y que ese aminoácido va a estar encontrado pues, en la protrombina, que básicamente pues, son las que ayudan a la coagulación de la sangre. Otro aminoácido, ¿verdad? Es el 5-hidroxiglicina, que es el que está aquí, que se encuentra pues en el colágeno, y también tenemos la 4-hidroxiprolina, que también se encuentra, ¿verdad?, en el colágeno y también se encuentra en las paredes celulares de algunas plantas. Ahora, también tenemos esta otra estructura de la derecha, que es la 6N-metilicina, que se encuentra en la miosina, que básicamente es una proteína que ayuda, ¿verdad?, a las, me parece que es si no recuerdo mal, ahorita creo que se me ha olvidado, es con respecto a las contracciones, sí, con respecto a eso, a las contracciones de los músculos. Entonces, ahí se encuentra la 6N-metilicina. Y luego tenemos la desmonsina, que está en la elastina, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esta desmonsina, lo importante o lo particular que podemos observar aquí es que básicamente pues son 4 estructuras que están ahí como encerraditas en anaranjado, ¿verdad? De la lisina, es decir, son 4 aminoácidos de lisina unidos a este anillo aromático. Entonces, esa es la de desmonsina, ¿verdad? Y eso se encuentra en la elastina, que son aquellas que nos ayudan a hacer los diferentes movimientos, ¿verdad? Y estiramientos de los músculos. Entonces, se encuentran dentro de esas proteínas. Asimismo, tenemos, ¿verdad?, otros aminoácidos no estándares, por ejemplo, que se encuentran estos, pues, que son modificados ya cuando son generados dentro del código genético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cisteína, si ustedes se recuerdan de los aminoácidos estándares, pues ahí nosotros lo que teníamos era un azufre. Y en la selenocisteína lo que hacen es básicamente quitar el azufre y meterle el selenio, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio que le hacen y se encuentra esta selenocisteína en la enzima de la glutatión peroxidasa. Ahora, otros aminoácidos que no son estándares, ¿verdad? Y que se encuentran como subproductos, ¿verdad? Que son importantes. Por ejemplo, en el ciclo de la urea tenemos la ornitina y la citrulina. Ahora, vamos a hablar de cómo se unen, ¿verdad?, esos aminoácidos. Entonces, para formar las proteínas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a formar
cuando nosotros incorporamos estos aminoácidos, ¿verdad? Uno detrás de otro, lo hacen mediante una reacción química que es de condensación. La imagen que tienen ustedes a la izquierda, ¿verdad? No, nosotros nos está indicando, esa imagen que estoy moviendo, que nosotros tenemos un aminoácido aquí, ¿verdad? Y tenemos el otro aminoácido también a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Y qué está ocurriendo? Esos dos aminoácidos pueden interactuar entre sí. Entonces, al interactuar, ¿verdad? Yo voy a formar un dipéptido. Entonces, esto, si ustedes observan, va a generar, estas dos aminoácidos de arriba van a generar esta estructura de aquí abajo que sería un dipéptido. Ahora, ¿qué es importante saber de estos dipéptidos? O, bueno, dependiendo de cuánto se unan, porque se pueden seguir uniendo así, puede generar un dipéptido, un tripéptido, un polipéptido, ¿verdad? Entonces, es importante saber que cada uno de los aminoácidos que se encuentra conformando, ¿verdad? Ese péptido se le conoce como residuo aminoácidico, porque esto lo van a ver pues básicamente muy común en los libros, cuando les digan, tal proteína tiene tantos residuos aminoácidos. Entonces ahí les van a estar diciendo que contiene tantos aminoácidos, ¿verdad? Básicamente conformando esa estructura. Entonces, se unen, ¿verdad? Por un enlace peptídico, que es lo mismo que un enlace amídico, ¿sí? Entonces no se van a confundir cuando lo vean detallado de una u otra forma. El enlace peptídico es igual al enlace amídico. Y lo único que les mencionaba es que pues estos se les conoce como residuos aminoácidos a cada uno de los aminoácidos que conforman el péptido. Aquí tenemos un ejemplo, vean ahí, donde tenemos muchos aminoácidos unidos, ¿verdad? Entre sí. Toda la parte de arriba, de color como anaranjadito, ¿verdad? Son una cadena de aminoácidos unidos que están descritas por las primeras tres letras, ¿verdad? Y la de abajo en azulito es otra cadena de aminoácidos que está descrita también por tres letras. Y si se fijan entre una cadena y otra pueden haber interacciones, ¿verdad? En este caso, esas interacciones están generadas por azufre, ¿sí? Y ese azufre, pues, esa unión entre azufre y azufre se llama puente disulfuro. Ahora, veamos otra particularidad del enlace peptídico. Bueno, como dije que pueden unirse dos aminoácidos para formar el dipéptido, ¿verdad? Va a tener importancia cómo lo haga. Es decir, si tengo la alanina y la glicina y se unen en ese orden, yo voy a formar el dipéptido alanina y glicina. Si por el contrario, primero coloco la glicina y luego la alanina, yo voy a tener el dipéptido glicina-alanina. Es decir, ambos casos son diferentes, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener una estructura primero y después la otra que tenerlo al revés. Entonces hay que tener eso claro. Son dos dipéptidos totalmente distintos. Ahora bien, acá tenemos otra estructura más grande y vamos a seguir hablando de las características del enlace peptídico. Como lo dije, el enlace peptídico es un enlace amídico y hay que fijarse cuando ustedes, creo que sí, vieron los alquenos, ¿verdad? Los alquenos, cuando tenían dobles enlaces carbono-carbono, les mencionaban que eso era una estructura rígida. Entonces, por ejemplo, en el carbono-carbonilo, que está ahí encerrado en rojo, ese doble enlace, ¿verdad? No está fijo en ese carbono, sino que pues esos electrones se están moviendo, entonces se pueden mover hacia el enlace carbono-nitrógeno. Entonces, ese movimiento, ¿verdad? Lo que hace es que ese enlace, todo lo que está en rojito ahí encerrado, sea rígido, es decir, esa parte no se puede rotar, no se puede mover, ¿sí? Entonces, lo que se va a mover realmente van a ser otras porciones, ¿verdad? Otras porciones de ese polipéptido que estamos observando ahí. Por ejemplo, las cadenas laterales R. Esas sí se pueden mover, ¿verdad? Y otra cosa particularmente que menciona, vean, es acá, que casi siempre van a estar en disposición trans.
Es decir, las cadenas laterales R no van a estar a ambas en la misma dirección, es decir, hacia abajo o hacia arriba, sino que generalmente está una hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Para qué? Por el impedimento estérico, es decir, porque las cadenas en algunos casos las cadenas laterales en algunos casos son grandes, entonces para mayor estabilidad de la estructura lo que hace pues es rotar uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ahora, con respecto al puente disulfuro. Bueno, el puente disulfuro, ¿verdad? Nosotros tenemos que visualizar que se va a dar entre aquellos aminoácidos que tengan, ¿verdad? El grupo sulfidrilo. Así como en los alcoholes que tienen el grupo hidroxilo OH, el grupo sulfidrilo, si ustedes se fijan, lo que cambia es el oxígeno por el azufre. Y entonces esto puede reaccionar, ¿verdad? Lo que tenemos la imagen de la izquierda, mediante una oxidación para formar el puente disulfuro. Y ese puente disulfuro es importante porque vimos aquí en esta otra estructura, vean, esta grande, que esos puentes disulfuros se pueden formar tanto dentro de la misma cadena polipeptídica como dentro de cadenas polipeptídicas distintas. La anaranjada que está arriba tiene un puente disulfuro. Luego, la cadena anaranjada, toda la anaranjada está unida a la otra cadena celestita de abajo por dos puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces eso le da estabilidad a las proteínas. Acá tenemos la misma estructura, ¿verdad? Vean ahí, entre la glicina y la isoleucina, pues ya tenemos ahí el enlace peptídico, también tenemos los puentes disulfuros que están presentados, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que para la unión de aminoácidos vamos a tener involucrados tanto los enlaces peptídicos como los enlaces disulfuro. Ahora, veamos otro concepto. Hablemos de las proteínas de alto valor nutritivo y de bajo valor nutritivo o valor nutricional. Aquí básicamente es bien sencillo. ¿Por qué? Porque se recuerdan que hablábamos de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales dijimos que eran aquellos aminoácidos que el cuerpo necesita pero que no los produce. Entonces tenemos que consumirlos. Entonces, aquellas proteínas de alto valor nutricional van a ser las que tengan esos aminoácidos esenciales. ¿Sí? ¿Quiénes tienen esos aminoácidos esenciales? O sea, que tienen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. El huevo, la leche, la carne, el pescado, el pollo. Y las proteínas de bajo valor nutricional, pues son los que no contienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Sí? O sea, les hace falta algún aminoácido. Los guisantes, la soja, el maíz, el frijol, todo esto. Ahora, ya vamos a dejar lo de los aminoácidos. ¿Sí? Ahorita salimos de aminoácidos, ya hablamos de ellos. Y vamos a enfocarnos un poquito ya en la introducción de las proteínas, que es lo que van a ver también en la otra clase, pero que es necesario que visualicemos ahorita ciertos conceptos importantes y ciertos plegamientos de esas proteínas. Primero, hay que tener claro, ¿verdad? Ciertos conceptos. Por ejemplo, la diferencia entre la configuración, la conformación, que es una proteína nativa, y sobre todo también donde podemos hacer búsqueda de esas proteínas. Primero, la configuración básicamente se refiere a lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Cuando hablábamos de isómeros D, isómeros L, de estereoisómeros D y L. Dicho de paso, ¿verdad? Los que se encuentran mayormente o los que se encuentran dentro de la proteína son los isómeros ¿qué? ¿Cuáles son los aminoácidos? D o L. ¿Qué son? L. Dijimos que eran L, ¿verdad? Entonces, eso es una configuración. Ahora bien, para cambiar la configuración de algo es bien difícil. Hay que romper enlaces. Se necesita mucha energía. Ahora, la conformación es algo más sencillo. Básicamente se refiere a la rotación de ciertos enlaces, al movimiento, al giro de ciertos enlaces.
Y como les expliqué anteriormente, no puede ser del enlace peptídico, ¿verdad? Entonces, básicamente la conformación es eso, el giro, el plegamiento, ¿verdad? De ciertos enlaces que es factible hacerlo. Entonces, dentro de las proteínas hay que tener claro que no se van a dar configuraciones. O sea, no vamos a hablar de configuraciones, sino que vamos a hablar de conformaciones. Además de ellos, pues tenemos que tener claro, ¿verdad?, que las proteínas que se encuentran en cualquiera de sus formaciones, que sean funcionales y que tengan ese plegamiento, ¿verdad?, que las haga como tal funcionales, se conocen como proteínas nativas. Esas proteínas que han sido estudiadas, ¿verdad?, lo que hacen es generar un banco de ellas, un dato, ¿verdad?, un dato de banco de proteínas. Entonces nosotros lo podemos buscar en internet, ¿verdad? Eso, datos de proteínas, banco de datos de proteínas, y ahí vamos a encontrar todas las proteínas que se han estudiado. Ellas también se pueden buscar por como un ID, o sea, un número de identidad. Entonces se busca, se coloca ahí en la página y nosotros podemos revisar, ¿verdad?, acerca de esa proteína. Vale. Dicho esto, vamos a hablar de los niveles de estructura de organización de las proteínas, que son 4: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces, en esta lámina les hago un breve resumen, ¿sí?, de esos 4 niveles de organización de las proteínas. Entonces, la estructura primaria, ¿verdad?, no es más que la simple secuencia de aminoácidos, ¿sí?, en una cadena polipeptídica. Cuando estamos hablando de una cadena polipeptídica, estamos hablando de la unión de más de 20 AA. Ese AA significa 20 aminoácidos. Entonces, si yo vengo, agarro 20 aminoácidos y los uno mediante enlaces peptídicos o enlaces amídicos, yo voy a formar una estructura primaria. Ahora, la estructura secundaria va a ser el plegamiento de ciertos segmentos, ¿verdad?, de esa polipeptido. Y pueden ser de 3 tipos: hélices alfa, láminas beta y giro beta. Esto ya lo vamos a detallar. En la terciaria, pues básicamente es el ensamblaje, ¿verdad?, de las unidades secundarias, es decir, todo lo que se va a explicar anteriormente de la estructura secundaria. Cuando yo las una, todas esas estructuras secundarias, en una estructura que tenga una función, ¿verdad?, con sus dominios, eso va a ser una estructura terciaria. Y la cuaternaria, pues, va a ser una disposición ya espacial, ¿verdad?, donde vamos a tener 2 o más subunidades polipeptídicas, es decir, estructuras que sean terciarias. Entonces, vamos a entrar a detallar cada una de ellas. Primero, como dije, la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos. Y dijimos que estas ahí van a estar detalladas, ¿verdad?, por 2 enlaces covalentes, que ya los vimos: el enlace peptídico y el enlace disulfuro. Entonces, más adelante en esta imagen que ustedes ven acá, les van a explicar, ¿verdad?, que es una secuencia de ADN, pues así van a ser formadas, ¿verdad?, las diferentes proteínas, los aminoácidos, perdón, que van a estar ensamblando la proteína. Entonces, nosotros aquí abajo tenemos, por ejemplo, CAG, que es una citosina, adenina y guanina, que son las bases nitrogenadas del ADN. Entonces, a esas 3 se les conoce como codón y que al final van a formar la glicina, y después el TAT, ¿verdad?, timina, adenina, timina. Entonces, estos van a estar formando el otro aminoácido y así vamos incluyendo cada uno de los aminoácidos para formar la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, de esta forma
es como nosotros, pues, vamos a entender o interpretar, ¿verdad? Lo que es una estructura primaria. Es decir, secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos o disulfuros. Vamos con la estructura secundaria de las proteínas. En la secundaria, ¿verdad? Nosotros dijimos que vamos a tener tres tipos: hélices alfa, lámina beta y giro beta. Esta imagen que está a la izquierda a mí me representa la hélice alfa, ¿sí? Entonces, si observan, básicamente es la disposición en una hélice, ¿verdad?, de los aminoácidos, es el enrollamiento de esos aminoácidos. Entonces, cada 3 o 4 aminoácidos completan el giro, ¿verdad? O sea, cada 3 o 4 aminoácidos se da el giro, cada 3 o 4 aminoácidos se da el giro. Específicamente, ¿verdad?, esta estructura de hélice alfa va a estar estabilizada por puentes de hidrógenos entre el carbono carbonilo, ¿verdad?, del enlace peptídico, y el nitrógeno amídico, es decir, el nitrógeno que está involucrado en el grupo, en el enlace amida. Entonces, esto es lo que me va a dar la estabilidad. Ahora, cosas a tener en cuenta. Pues primero, que la prolina y la glicina desestabilizan este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque la prolina, pues, tiene un grupo R, que es grande, ¿verdad? Es hidrofóbico. Entonces, esto lo que hace es que no se dé bien ese enrollamiento. La glicina, más de lo mismo. Bueno, no más de lo mismo, lo contrario, porque la glicina, pues, tiene como grupo R el hidrógeno. Entonces, esto también desestabiliza este tipo de estructura. Y luego, pues, visualizamos las láminas betas. En las láminas beta nosotros vamos a tener básicamente dos polipéptidos. Vean aquí en esta estructura donde se ve como lupa, ahí tenemos al lado izquierdo un polipéptido y al lado derecho el otro polipéptido. Entonces también va a estar estabilizada, ¿verdad?, por puentes de hidrógeno. La única diferencia entre la hélice alfa, pues, es la disposición, ¿verdad?, que esta está como enrolladita, y en este caso, pues, vamos a tener, además de su disposición, vamos a tener que son dos polipéptidos, básicamente, ¿verdad? Y esos dos polipéptidos, pues, pueden estar eh, formados. Se me olvidó mencionar algo acá, se lo voy a mencionar ahorita antes de que aquí. Si ustedes se fijan en esta imagen, nosotros tenemos un N-terminal y un C-terminal acá a los extremos. Esto es, pues, ya por convención, ¿sí? Para cuando vamos a describir aminoácidos, nosotros vamos a tener al lado izquierdo, ¿sí?, un N-terminal, que va a ser el grupo amino. Y al lado derecho vamos a tener un C-terminal, que va a ser el grupo carboxilo, por convención, ¿verdad? Entonces, esto se me había olvidado decirles y es importante porque de esta forma nosotros podemos tener, ¿verdad?, la unión de una lámina beta, donde sea lámina beta plegada antiparalela, donde vamos a tener, si ustedes se fijan, N terminal a un lado y que coincide con el C terminal de otro lado. Y vamos a tener láminas beta plegadas que sean paralelas, donde van a estar apuntando hacia la misma dirección. Es decir, todas van a comenzar, por ejemplo, con N terminal y terminan, ¿verdad?, la redundancia, en C terminal. Ahora, estos listoncitos que se ven que unen esas láminas se les conoce como giro beta, ¿sí? Y eso básicamente sería lo de la estructura secundaria, ¿sí? Sería hélice alfa, lámina beta y giro beta. Ahora, también, ¿verdad?, hay estructuras supersecundarias, las cuales básicamente son uniones, ¿verdad?, de este tipo de estructuras secundarias, que pueden ser lámina alfa con una asa, ¿verdad?, y otra, perdón, lámina hélice alfa, asa, hélice alfa. Entonces, esa unión ya se le conoce como un motivo. Esto lo van a estudiar
más detalladamente en la siguiente clase. Y aquí tenemos otro dominio que sería beta, alfa, beta, ¿verdad? Tenemos también un barril beta, que es el del extremo final. Entonces, estos se llaman motivos. Entonces, básicamente son combinaciones de elementos estructurales secundarios, ¿sí? Disculpe, licenciado, solo quería hacer una preguntita con respecto a las estructuras secundarias. Ujú. Tengo entendido que son estabilizadas por puentes de hidrógeno, pero quería Sí. preguntarle si puentes de hidrógeno y enlaces de hidrógenos son lo mismo. Realmente son puentes de hidrógeno, pero te los pueden mencionar como enlaces de hidrógeno. También es posible que te lo mencionen en algún lado, sí, pero esencialmente son más conocidos como puentes de hidrógeno, porque como tal no es un enlace químico, como tal, no tiene tanta fuerza para ser como un enlace químico, pero es mejor denominarlo como puente de hidrógeno. Pero sí, es lo mismo, si en algún momento yo lo dije como enlace de hidrógeno, me estoy refiriendo a lo mismo, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces, ajá, entonces la combinación de elementos de estructura secundaria, ¿verdad? Vamos a formar en un momento motivos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura terciaria de las proteínas? El término terciario, ¿verdad? Vamos a estar refiriendo básicamente a un plegamiento, ¿sí? De esos dominios de los que estaba hablando anteriormente. Un plegamiento, perdón, de los dominios. Dominio todavía no lo he detallado. Un dominio va a ser una secuencia, ¿verdad? De la estructura proteica que va a tener las características suficientes para realizar una tarea química o física, es decir, va a tener una función específica. Entonces, un dominio es aquel que va a estar, ¿verdad?, teniendo una función específica dentro de una proteína. Y el motivo va a ser un plegamiento, ¿sí?, de estructuras secundarias. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Imagínense un carro, ¿verdad? Entonces, el carro como tal sería como el dominio, ¿sí? Nos da toda la funcionalidad, pero tienen motivos, que puede ser una llanta. Si yo no tengo una llanta, el carro no me va a funcionar, ¿ok? Entonces está correlacionado. Entonces, básicamente la estructura terciaria, ¿verdad?, es el plegamiento tridimensional de un dominio. Ahora bien, ¿por qué está estabilizada una estructura terciaria? ¿Por qué tipos de enlaces? Por puentes salinos, va a estar por puentes disulfuros, ¿sí?, por puentes de hidrógeno, por dispersiones de Van der Waals. Entonces, ahí ya se dan mucho más tipos de interacciones, ¿sí?, que están detalladas en imagen. Entonces, y si se fijan ustedes, ¿quiénes son básicamente los responsables de ese tipo de interacciones? ¿Sí? Buenos días. Una cosa, Dígame, según la dice que estos están unidos por puentes carboxílicos, ¿o me equivoco? perdón, no le entendí eso, como que se le cortó un poquito. Según la imagen, Ajá. esta estructura está unida por puentes carboxílicos. Por lo, Puentes de en la, hidrógeno. Vale, vale. existe un CH3, hay dos CH3 unidos. Vale. La pregunta que yo hice es que quiénes son los responsables de las interacciones en las estructuras terciarias. Básicamente en todas las interacciones. O sea, aquí son los grupos R. Eso quería que me contestaran. Aquí las cadenas laterales R son las responsables de esas interacciones de la estructura terciaria. ¿Sí? Entonces, por eso es que era importante allá arriba en los aminoácidos, una clasificación de los aminoácidos según su cadena lateral R, saber quiénes eran hidrofóbicos, quiénes eran polares, ¿verdad? O apolares, porque esas cadenas son las que después van a interactuar entre sí, ¿sí? Entonces, dentro de toda la estructura terciaria de una proteína, vamos a tener todo este tipo de enlaces, ¿sí? Interacciones
hidrofóbicas, interacciones que por puentes de hidrógeno, todo ese tipo de interacciones vamos a tener acá en la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria, pues básicamente la disposición de dos o más cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Que van a ser ya sea iguales o diferentes y que ya van a tener funciones específicas. Entonces, básicamente eso es con respecto, ¿verdad? Al nivel de organización de las estructuras de las proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, y todo lo que les tenía que decir acerca de los aminoácidos. Bueno, hemos terminado casi que a las 8. No sé si hay alguna consulta, pues, y si no, quedaríamos hasta por acá. Licenciado, Hola. con respecto a lo de la estructura terciaria, usted mencionó Ajá. que está estabilizada por varios tipos de enlace, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, como en la primera por disulfuro, también en la tercera, y en la segunda por puente de hidrógeno, también en la tercera. Pero también Sí. mencionó usted las fuerzas de Van der Waals. Pero yo quería preguntarle con respecto a eso, porque en mi libro de bioquímica de Harper, creo que se llama ese libro, Ajá. mencionaba que las de Van der Waals son las más débiles que hay, así que Sí. sé que si nos preguntan principalmente por cuáles, sería por los puentes de disulfuro y por los puentes de hidrógeno. No, es por todas. O sea, a ti te pueden preguntar qué tipo de fuerzas son las que están dentro de una estructura terciaria. Y tú tienes que mencionar las 4 que te salen ahí. O sea, aunque sean las más débiles, las dispersiones de Van der Waals, pero también están presentes en la estructura terciaria. Ajá, ¿y la cuarta cuál sería? Tenemos primero Puentes de sulfuro. Ajá. Después tenemos puentes de hidrógenos. ¿Sí? Disulfuro y Van der Waals. Son las 4 que están ahí. Disulfuro, Puentes de puente de hidrógeno, hidrógeno, Van der Waals. Van der Waals. ¿Sí? Puentes salinos, creo que dijo usted, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ok. Bueno, sí, entonces todas ese tipo de interacciones están aquí. O sea, esta es la que más tiene, ¿verdad? Por su giro tridimensional, básicamente. O sea, como ya hay interacción de todo, entonces hay muchas fuerzas ahí involucradas. ¿Sí? Solo solicitarle si podría poner un minuto la bibliografía. Ah, sí, claro, ahí está. Son las que las han colocado a los chicos también, pero sí, más que todo en esto me he basado. Gracias. Bueno, vaya, si nadie tiene alguna consulta, pues nos quedamos hasta acá y les agradezco por estar presentes. Habla, José. Bueno, feliz día. Igualmente, Lick, muchas Hola, gracias. sí. Me imagino que la clase la van a subir al campus. No. Pues tengo entendido que no, porque era así como que sincrónica en el momento. Ajá. Pero si no, yo le consulto a la licenciada, ¿verdad? Y la diapositiva va a estar en el campus. Tengo entendido que no tampoco, pero la vamos a consultar a ella y ella le va a comentar ahí. Solicita a un Ok, compañero si gracias. podría colocar los objetivos un minuto. Claro. Esas también están esas sí están en el campo, ¿verdad? Ahí están. Creo que ya, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Desearle feliz día. Igual, cuídense. Feliz día, licenciado. Muchas gracias por la clase. Bueno, adiós. Feliz día. Igual.